Hola, sí. Buenas tardes a todos, a todas, bienvenidas. Gracias por estar acá. Nos toca nuevamente iniciar esto que para nosotros es una gran emoción. Gracias a Guillermo Saucedo, militante de la comunicación. Gracias Pablo, Tavo, gracias a todo ese equipo. Hace 7 años en este mismo lugar les prometimos, porque hubo 2 de pandemia. Era el segundo congreso y a los que veo y están les prometimos que esta casa siempre iba a estar abierta. Que ese era el primero de todos los que iban a venir, de todos los que venían en el futuro, ¿sí? Cumplimos como siempre, como cumple la universidad pública. Este lugar es de todos nosotros y es una gran alegría que estemos acá. Es una alegría que estemos con las cámaras, que lo estén transmitiendo, que hagan el programa del radio, que Gaby nos presentara recién y que les espera una jornada con muchas sorpresas y con muchas cosas agradables. Agradables para nosotros verlos, agradables para que este auditorio llamado René Nicoletti, el vicerrector que falleció a causa de la pandemia y que en honor a él ustedes están en este lugar maravilloso. Queríamos homenajearlos a todos y se van a homenajear a lo largo de toda esta jornada. Gracias a todos, a todas por venir. Gracias Ucaya, gracias a todos los medios públicos que hacen que la comunicación marque la libertad, nada mejor que en una universidad pública. Gracias. Bueno, gracias a Sergio. El aplauso a Sergio es el aplauso a la universidad, ¿no? que es la casa que nos recibe. Hace poquitos días estuvimos en el encuentro de radios universitarias que organizó Aruna, las jornadas de la radio del nuevo siglo, y vinimos las radios comunitarias también a participar del encuentro de radios universitarias, así que esos dos mundos están en plena simbiosis y en plena relación entre los estudiantes, los trabajadores, las trabajadoras y quienes estamos en los micrófonos o en las consolas o en las producciones o en las redacciones de los medios universitarios y comunitarios. Vamos a presentar, Gaby, el primer panel para empezar a escuchar las voces que nos van a permitir abrir el debate y generar el intercambio que vinimos a buscar, como en cada congreso de comunicación popular de Ucaya. Bien, invitamos a la mesa a Luis Lázaro, asesor de la vicepresidencia de ENACOM, y a Claudia Villamayor. Y a Claudia Villamayor, directora de formación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Solamente una precisión, que es el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, que es el nombre que tiene la provincia de Buenos Aires, más allá de nuestro hermano Congreso Nacional, Ministerio de la Nación. Cuando el Guille Saucedo otra vez me invitó, y a quien considero un compañero de militancia y de militancia política, de militancia en la comunicación popular, de mucho tiempo. Siempre tengo la sensación de que no vengo a un estrado a decir verdades, sino más bien a hablar de lo que uno piensa y suponer que eso puede ayudar a pensar y hacer a todas, a todos y a todos. Todos quienes estamos acá, compañero Luis también, somos gente batalladora del derecho a la comunicación. O sea, siempre a lo largo de muchísimos años hemos trabajado estrictamente abocados a eso, equivocados o no. Así que yo voy a hablar desde el lugar de la militancia, en primer lugar. Además, sí, específicamente ahora hay un lugar de gestión pública y también en la docencia y en la investigación en la Universidad de Quilmes y en la Universidad de La Plata, que ya Guille hace 27 años que trabajo, así que pasaron los años, Sergio. ¿Cuánto tiempo tengo?
Ah, bueno, no, voy a ser respetuosa de Luis, que es un crack y me gusta mucho escucharlo, pero me voy a controlar. Lo que vos quieras. No, qué exagerado. Bueno, a mí me parece que hay una curiosidad que no se va a saldar ahora, que yo tengo, que es saber quiénes están del otro lado, que sé que, o de este mismo lado hay sentados y sentadas, que son estudiantes, que son docentes, que son trabajadoras y trabajadores de la cultura y de la comunicación, algún que otro funcionario público, acá que veo a Pascual. Y es la pregunta por la comunicación popular en el siglo XXI. Hoy es 11 de octubre del 2022. Que hay alguna esencia común de aquel inicio de mi generación, en el año 84, 85, que en algún momento arrancamos en la postdictadura, ya en democracia, con 18 años, y lo que fue a lo largo de las décadas pensar y hacer y producir la comunicación popular en un país muy diverso. ¿Cómo estás? Acabo de reconocerte. Estás cada día más joven. ¡Qué groso! ¡Qué groso este comunicador popular! Muy gusto verte. Y lo que creo es que hay un hilo conductor en estos 35 o 36 años en la Argentina, pero también en los 80 años de América Latina y el Caribe, desde que se ha nombrado la comunicación popular, comunitaria, educativa y todos los apellidos que se le ha ido dando a lo largo de los años. Y voy a decir primero las coincidencias, lo que permanece en el tiempo, pero hay cosas que cambian. De las que cambian voy a hablar en un segundo término. Vamos a coincidir desde mediados del siglo XX hasta ahora que la propuesta de la comunicación popular, como diría una gran maestra de todos nosotros, una gran maestra mía con la que tengo el gusto de trabajar, que es María Cristina Mata, siempre habrá comunicación popular si podemos identificar los conflictos sociales y las identidades culturales en donde hay comunidades enteras de compatriotas, de ciudadanía, de hombres, de mujeres, de niñas, jóvenes, que identifican una necesidad y quieren luchar por un derecho. Entonces, cualquiera sea ese derecho, la salud, el trabajo, la educación, la tierra, cualquier derecho que haya sido identificado por una comunidad determinada que no está siendo cumplido, por lo cual se organiza, arma una comunidad organizada, estratégica, para batallar por ese derecho y en el camino entiende que la comunicación es una dimensión para leer ese conflicto que identifica y que lo afecta personalmente y que nos afecta, y se da una estrategia para resolverlo y entiende que la comunicación es no solo una dimensión de lectura de lo que pasa, sino también una dimensión estratégica para transformarlo. Y ahí nace la primera voluntad, ¿no? De la comunicación popular. Siempre habrá comunicación popular allí donde haya un colectivo, un grupo, una organización, una comunidad organizada, como más me gusta decir a mí, que quiere transformar algo y entiende que del conjunto de los derechos que quiere reivindicar y poner en presencia, el derecho a la comunicación es transversal a esos derechos y por lo tanto lo va a luchar por él. Esa es una cosa que se mantiene a lo largo de 80 años, no es algo que haya modificado, digamos, ¿no? Ahora, ¿cómo se da ese proceso? Sí, se ha ido modificando, no solo de manera, a lo largo de las décadas, de manera contemporánea, porque no es lo mismo hablar de esto mismo en Honduras, en la costa del Caribe hondureño, que hablar en el norte de Jujuy. Ni es lo mismo hablar en Ciudad Juárez, en México, que hacerlo en el Distrito Federal de Brasilia, en Brasil. Es decir, ahí ya hay otra característica de la comunicación popular a lo largo de los años, que es
un pensar situado, siempre ubicarse en el escenario donde se está, de época, político, cultural, económico y social, pero también situarse no solo en una geografía, sino en un conjunto de identidades culturales que uno tiene que identificar para darse cuenta por qué allá se llama alternativa, acá se llama comunitaria, allá se llama popular. Inclusive hay proyectos que son con pensamientos encontrados, de experiencias encontradas, que se llaman popular. Entonces, no hay una definición monolítica, ni taxativa, sino que los apellidos que ha ido adquiriendo la emancipación, la transformación, ha ido nombrando procesos políticos sociales y métodos estratégicos que esos agrupamientos de personas se han dado para transformar algo. Piensen ustedes en ejemplos concretos de la actualidad. Hay una trayectoria que llega hasta la actualidad, que ustedes tienen acá en La Matanza. Ucaya es un ejemplo concreto. Una larguísima trayectoria de identificar la comunicación popular con los sectores sociales organizados, es decir, las organizaciones libres del pueblo, las organizaciones populares, las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, distintas lógicas de la asociatividad, por decirlo, ¿no? Cooperativas, que adquieren institucionalidad jurídica que nombra una organización social, ¿no? Esa es como la historia, está marcada en la comunicación popular en América Latina por esos agrupamientos. Ahora, eso tiene una razón de ser a lo largo del tiempo, no es que siempre tiene que ser así o siempre fue así. Sin embargo, hay un grupo importante de militantes y de trabajadores del campo de la comunicación popular, intelectuales orgánicos, que se les solía decir, que laburan en esas prácticas, y todo lo que se sale de esas prácticas no vendría a ser comunicación popular, ¿no? Yo tengo una experiencia por años acumulados, que proviene de esas experiencias de organizaciones sociales que han hecho de los medios de comunicación y de los lenguajes una estrategia de transformación. Los medios comunitarios, cooperativos, sociales, populares por provenir de organizaciones. La experiencia de la práctica de la comunicación educativa, que produce materiales educativos, audiovisuales, sonoros, gráficos, ahora multiplataforma, y que se ponen en alguna clave para otra de las características sustantivas de la comunicación popular, aparte de la reivindicación de la toma de la palabra y el derecho a la comunicación, que es desnaturalizar el vozarrón hegemónico que niega, que tapa, que invisibiliza no solo los conflictos sociales, sino las perspectivas de aquellos y aquellas que están afectadas por ese conflicto social. Entonces, desnaturalizar el vozarrón hegemónico, que se suele decir, que siempre no lo identificamos solamente ese vozarrón en los medios hegemónicos. También está en nuestra vida cotidiana, en la cola de la verdulería, en la casa, en la familia, en la vida cotidiana, en la calle, en la cola del banco, cuando podemos ir al banco. Entonces, ese vozarrón se mete en la inscripción de nuestras propias identidades y naturaliza perspectivas que van en contra de nuestros propios intereses. Dificultades para evidenciar ese vozarrón en nosotras mismas y en nosotras mismos es algo que señala la comunicación popular y sobre la cual trabaja, y en eso no solo los medios, sino la producción de contenido, la producción de materiales educativos, lo que se llama la comunicación educativa, ha trabajado y trabaja específicamente eso. Y ahí se meten enfoques, aparte del derecho a la comunicación y el enfoque de derechos humanos, hay otros enfoques: la interculturalidad, la perspectiva de género, la justicia de género, la justicia de acceso a la tierra, la justicia, es decir, perspectivas que
que para poder desnaturalizarla se necesita trabajar con la dimensión no solo política, sino también cultural de la comunicación. Y ese es un trabajo productivo muy potente, que yo no resigno, no voy a resignar nunca, es a lo que me dedico y me voy a dedicar en la universidad pública, en las organizaciones, que son dos ámbitos, desde la propia trayectoria. Y hay otro agrupamiento nuevo, tiene más viejo que la escarapela, pero es que disputa y dice, no, bueno, es la comunicación popular de la comunidad organizada, de las organizaciones sociales. Yo entiendo que así sea, Claudia, yo lo entiendo, pero ¿sabes qué? Cuando eso surgió es porque el Estado vigente era un Estado terrorista en la Argentina y en América Latina. Pero también puede haber otro Estado, otras políticas públicas que se pueden hacer cargo de la perspectiva de la comunicación popular. Y entonces ahí aparecen otras voluntades de redefinir, de resignificar la comunicación popular, identificando a los medios públicos, universitarios, escolares, la radio y la televisión pública, que, como diría Eve, puede ser una estrategia federal de comunicación popular, pero hay que ver quién gobierna para que eso efectivamente se haga así. Algunas y algunos de nosotros que adscribimos a una mirada que tiene que ver con la perspectiva nacional, popular, democrática y feminista, creemos que también es posible pensar un proyecto de comunicación popular desde la perspectiva del Estado. Y ahí hay tradiciones que nos dicen, no, eso no es comunicación popular, eso es comunicación política y pública. Bueno, es relativo, qué sé yo, los cassettes, las cartitas que dejaban antes de los cassettes, acá se debe estar preguntando muchos de ustedes, ¿qué serían los cassettes? ¿Qué serían? Yo les puedo mostrar en alguna imagen de algún PPT que era. Bueno, había en una época las cartitas que hacían las mujeres de ancestras y que aprendían a leer y escribir y dejaban cartitas en los ranchos del norte argentino y dejaban mensajes para las nuevas generaciones cuando no se podía hablar. Los cassettes, algunos, decía Alcira Argumedo, los cassettes que mandaba el general Perón durante la época de la resistencia son una práctica de comunicación popular, Claudia. Yo tomé clase con Alcira Argumedo sobre comunicación popular y matrices históricas. Entonces, ahí hay un escenario que les planteo que recoge una trayectoria que yo trato de sintetizar y que es mucho más rica, que tiene que ver con la trayectoria de las organizaciones sociales, sindicales, los agrupamientos políticos, partidarios. Hay quien dice, no, si es un medio de un partido político no es un medio popular. Bueno, es relativo, habría que escuchar otras posibilidades ahí. ¿Cuál es la diferencia de la Claudia del 22 con aquella de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora? 50 años se cumplieron, compañeros. Vamos a las Facultades Sociales de Lomas de Zamora. Y ahí vengo yo, originaria del conurbano. Entonces dice, bueno, las prácticas y las experiencias con identidad política, todas son políticas, todas, también podrían ser nombradas como comunicación popular. Y hay perspectivas de mi maestra que dice, no. Dice, no, de ninguna manera, eso no es originario del... Bueno, yo creo que se los voy a empezar a dejar sobre la mesa, no para resolverlo como señorita maestra, sino para, yo me lo pregunto. Hace poquito empezamos a escribir un libro con una queridísima amiga, con la que convivimos en La Igualdad y la Diferencia, que es Natalia Vinelli. Ahora va a salir un librito sobre la revisión dialogada de la comunicación popular alternativa, donde ponemos en cuestión esto. Puede ser comunicación popular en el Estado, puede ser comunicación popular de las organizaciones políticas, sociales y sindicales. Hay algo que también permanece a lo largo de los años y es la voluntad de la transformación y de la criticidad. Ahí hay una clave del ejercicio de la toma de la palabra,
de las grandes mayorías, desde la perspectiva de derechos, para democratizar la palabra y desnaturalizar el vozarrón que te niega como persona y en tus derechos, permaneció a lo largo de los años en todas las prácticas de comunicación y cultura popular y educación popular de América Latina. Ahora, la interpelación que quiero dejar es la posibilidad de abrir la comunicación popular para que con esa potencia política que nunca se pierde, quisiera dejarla en cuestión para que la podamos conversar, tal vez, o para que ustedes que están estudiando, trabajando en sus proyectos de extensión, de investigación, las puedan trabajar. Porque ahora voy a hacer la segunda parte y es, hay estereotipos de los que nos vamos a despojar para siempre, las comunicadoras y los comunicadores populares, que hemos padecido a lo largo de estos 30 años, y sobre todo, no lo voy a decir en un espacio universitario, yo también soy universitaria como ustedes, soy investigadora, soy docente, y muchas veces en las prácticas de comunicación social popular nos decían, vienen de la universidad, no saben nada. O al revés, estabas en la universidad popular, en la universidad, no, Pascual, y si ibas a la universidad, decías, estás con una radio comunitaria, pero alguien la escucha, alguien le da bola, son prácticas pobres, precarias, no tienen potencia, no llegan a nada, la gente no estudia, hace prácticas, tira avioncitos, se junta en grupo, aplaude. Esas ideas de ningunearla, la comunicación popular, que como diría un profesor de la década de los 80, será popular o no se da nada, como decía Máximo Simpson de la Universidad de Buenos Aires. Si hay algo que quisiera dejar inscrito es eso. Nunca dijimos que iba a ser pobre, nunca dijimos que se tenía que restringir solo a barrios, aunque se construya desde los barrios. Nunca dijimos que tenía que ser chiquita, poco profesional. Nunca dijimos que no tenía que ser masiva. ¿De dónde se sacó esa idea funcional, de derecha, neoliberal, muchas veces dicha en algún campo progresista, en algún campo académico, lector de la Escuela de Frankfurt o la Escuela de Estudios Culturales, es decir, ¿por qué asociar la comunicación con comunicación pobre? Con falta de calidad y falta de potencia, con falta de sustento teórico político. Los autores y las autoras de la comunicación popular, uno de ellos está acá en la Argentina, los históricos, son grandes constructores de categorías, de perspectivas. Claro, son categorías y perspectivas que surgen, como diría Boaventura de Sousa Santos, en las prácticas y en las luchas. Las estrategias, los modos de nombrar, la teoría, la metodología, surge de la lectura de esas prácticas sociales, a la que por supuesto hay alguien que logra sistematizar y poder dar un salto cualitativo, poder orientar, que tiene validez política y académica. Por eso quiero reivindicar también para la comunicación popular la palabra académica. ¿Por qué la vamos a dejar solamente para una mirada academicista, positivista, causal, determinista, blanquita, patriarcal? Sino construir una perspectiva de la comunicación popular que tenga las raíces freirianas, las raíces de la praxis y no de la división de la teoría y de la práctica, la posibilidad de abrir el campo de la comunicación popular que no nos mande a los talleres de las redes de carrera de comunicación a compartir experiencias, porque también hay sustento teórico y sustento político. Yo ya dejé de ir a esos espacios que me arrinconan en el lugar de la experiencia, que va a contar de la radio que allá sucede en el fondo de mi casa. Entonces, la potencia de lo local va hacia lo nacional, va hacia lo global, va hacia los medios de multiplataforma, y hay algo sustantivo que yo no digo que él lo diga, pero que sí lo trabaja, como es Luis Lázaro, que es la idea de una economía política de la comunicación popular,
que es otra economía política, que no se basa solamente en la criticidad del sistema hegemónico de medios, sino que a su vez propone un sistema alternativo, popular, público, comunitario, asociativo, que está muy identificado en algunos agrupamientos teóricos como los que trabajan los compañeros de esta mesa y de este congreso también. Por eso el desafío es de sacarle a la comunicación popular los lugares comunes del ninguneo de derecha neoliberal que la arroja al lugar de la hermana pobre de la comunicación, como se ha dicho, sino que la ponga en el escenario central de la formación de las carreras de comunicación social en la Argentina, que no necesita un agrupamiento aparte, que parece como la comunicación con capacidades diferentes. La pongo en el centro epistemológico de la construcción del conocimiento de las ciencias sociales, pero recuperando la voluntad de la transformación de un sistema social que te deja más de la mitad de la humanidad afuera. Así que bueno, yo lo dejo acá y después compartiremos el nuevo librito con Vinelli. Ya lo anuncié. Hola. Bueno, ¿cómo están? Primero, agradecimientos, como siempre, a la querida Universidad de La Matanza, que siempre, como dijo Sergio, ha sido una universidad de puertas abiertas, de brazos abiertos, para todas estas inquietudes, con o sin marco académico, pero que indudablemente ponen sobre la mesa una voluntad política, una voluntad de construcción, que me parece que lo que está en juego en encuentros, en reuniones, como lo que estamos teniendo hoy. Siempre es complicado hablar después de Claudia, porque te deja poquitos casilleros para trabajar, así que yo voy a tratar de meterme en los huequitos que pueda, para reflexionar sobre un par de cuestiones que me parecen fundamentales. Primero, el hecho de que nos encontremos físicamente hoy acá, no solo la alegría de volver a encontrarnos y abrazarnos, ¿no?, sino el hecho de compartir un espacio, también tiene una cuestión que supera largamente lo cuantitativo para convertirse en una cuestión cualitativa. Y lo digo sobre todo porque el gran paradigma que está en tensión hoy y que está amenazado gravemente es el paradigma de la comunicación como derecho humano. Porque nosotros podríamos pararnos del otro lado del mostrador y decir, bueno, nosotros somos usuarios y consumidores, entonces nos quedamos en casa viendo qué hay. ¿Se entiende? Y es probable que nos pase que efectivamente aquello que buscamos no está en eso que hay. Y entonces el problema que tenemos es que eso que no está es algo que tenemos que construir, es algo que tenemos que conquistar, es algo que tenemos que en muchos casos nombrar porque no está dicho, y en esto recupero mucho de lo que dice Claudia, ¿no?, porque tiene que ver con esa voluntad, tiene que ver con ese proyecto, tiene que ver con la organización y yo diría, sobre todo tiene que ver con una política. Porque lo que estamos haciendo acá nosotros es interpelar políticamente a los poderes públicos, al Estado, a la propia universidad, a nosotros mismos, para pensar cuáles son las maneras a partir de las cuales podemos nombrarnos como sujetos de derecho, pero también al hacerlo poner en acto el derecho de otros, el derecho de terceros. Y quiero contarles no sé si una anécdota, pero digamos algo bastante reciente, que tiene que ver con esto de pensar la comunicación como derecho. La semana pasada, con un grupo de compañeros de ENACOM, en el marco de un programa que impulsamos y que efectivamente surgió, que es el programa de alfabetización mediática y en tecnologías de la información y la comunicación, lo que se suele llamar alfabetización mediática e informacional. Fuimos a 2 barrios de Villa Soldati,
Ramón Carrillo y Fátima, dos sectores muy castigados en el marco de lo que históricamente ha sido considerado como una villa de emergencia, ahora incluido dentro del programa de barrios populares. ¿Y por qué fuimos ahí? Fuimos ahí porque en el marco de lo que se llama Fondo de Servicio Universal, que es un programa creado por la Ley de Argentina Digital, hay un recurso que se destina para que la conectividad, para que las redes de Internet puedan llegar a aquellos lugares donde el mercado no llega, ¿sí? Y esto pasaba no solo con muchos pueblitos perdidos, chiquitos del interior, o con muchas escuelas rurales, con mucha gente que estaba fuera del mapa, en ese mapa de la exclusión de la que hablaba Claudia recién. También pasaba en los barrios populares porque el programa, cuando se creó, pensó que ese problema iba a estar solamente en las localidades chiquitas rurales del interior. Y resulta que en las grandes barriadas populares que están a las puertas o en el centro de las grandes metrópolis, tenemos millones de compatriotas que están afuera de esa posibilidad, simplemente porque el mercado no se ocupa por otros motivos que no son solamente la rentabilidad. En muchos casos por prejuicio, en muchos casos por discriminación. Entonces dijimos, bueno, tenemos que modificar las limitaciones que este programa tiene para pueblos de hasta 3.500 habitantes y permitir que lleguen a las barriadas populares donde viven miles o millones de personas. El problema que teníamos ahí es que no había empresas que estuvieran dispuestas a hacer el trabajo. Entonces dijimos, bueno, lo mejor que puede pasar acá es que la gente, los compañeros se organicen para resolver este tema, que es lo mismo que pasó con tantas cooperativas de comunicación popular y cooperativas de servicios en el interior de la Argentina o en distintas provincias de nuestro país, donde el pueblo se organizó para darse un servicio que el mercado no daba. Las grandes empresas de telecomunicaciones no daban telefonía en muchísimos lugares. Se armaron cooperativas para darse ese servicio y pelearon con nosotros mucho tiempo para poder disputar la conectividad con las empresas distribuidoras de televisión paga que se impusieron de la mano del neoliberalismo en la forma de acceso fundamental de los ciudadanos a los contenidos, claro, teniendo que pagar. De manera que pensamos, bueno, acá hay que ver también de qué manera puede haber una organización territorial, barrial, que se ocupe de esto. ¿Y saben de dónde salió esa organización? Que ya tiene con el nombre de Soldati conectada a más de la mitad de estos barrios populares con conectividad a Internet. De FM Soldati, de la Radio Popular de Soldati, una organización comunitaria de los compañeros que están en el territorio, y con ellos armamos esta visita donde hicimos este laburo de debate, de capacitación, de formación, y en donde en una de las escuelas, en el barrio Ramón Carrillo, nos dice la compañera, que es la referente de la radio ahí, bueno, vienen los compañeros de la brigada que hacen el tendido de red. Y entonces vinieron los compañeros con su mameluco, con su traje de laburo, ¿no? Que habían hecho el curso de formadores en tendido de redes. Las redes son caños que transportan fibra óptica para que la conectividad pueda ser posible y para que todas y todos podamos, en la medida en que tenemos acceso, utilizar esa herramienta de Internet, que sería tema de otro congreso, discutir cuánto democratiza y cuánto no, pero eso es tema para otra discusión. Simplemente sí sabemos de que el ejercicio de acceso a Internet es parte también del ejercicio del derecho humano a la comunicación. Y que es un derecho que no podemos resignar y que no podemos regalar, más allá de que sigamos debatiendo acerca de cuáles son los mejores criterios de gestión para este recurso que hoy tenemos y que está modificando significativamente la vida de cada uno y cada una de nosotros y nosotras en la vida diaria, porque es un instrumento de comunicación, porque es un instrumento de trabajo, porque es un instrumento de entretenimiento, porque es un medio, digamos, para intervenir en un montón de cuestiones, incluso para cuestiones lúdicas, como les pasará a muchas y muchos de ustedes con los videojuegos, con los jueguitos y distintas cuestiones
que también son parte de los usos que tienen las redes en la actualidad. Entonces, me parecía que era interesante este ejemplo porque nos sirve para pensar, primero, la comunicación como derecho humano más allá del soporte que tenga, es decir, puede ser la radio, puede ser la televisión abierta, si es la televisión digital abierta, mejor todavía, porque es una televisión de altísima calidad y que es gratuita, si es por uso de redes, si es por internet. Bueno, cada una de estas cuestiones son parte de considerar la comunicación como derecho humano. Pero ojo que esto no es algo que ya está conquistado y que no tiene vuelta atrás. Y por eso digo que me parece importante que nos encontremos para recordarnos que estamos trabajando juntos, no solo para defender, sino para hacer ese ejercicio de ese derecho, que es comunicarnos en el sentido más amplio de la palabra. Comunicar, como bien lo decía Claudia recién, no solo es estar indefenso frente al vozarrón, sino sobre todo poder construir una voz que no solo hable distinto, sino que hable tan o más fuerte que ese vozarrón. Pero eso no lo podemos conseguir sin organización, no lo podemos conseguir sin capacitación, sin formación, sin tener un oído atento, como decía el general, al pueblo, atento a las necesidades populares. Repasando un poquito la historia, fue hace casi 20 años que con muchas compañeras y compañeros que están presentes hoy acá, arrancamos, y no casualmente en un sótano, porque era el sótano, era un local que estaba abajo de la Federación Judicial Argentina, en la calle Rincón, cerca de Congreso, con muchas compañías periodistas de medios populares, de distintas organizaciones cooperativas, etcétera, a pensar que era necesario terminar con la ley de la dictadura. Increíblemente, estábamos en el año 2004 y la dictadura todavía tenía vigente la ley que en su momento se había aprobado, siendo que habíamos recuperado en 1983 la democracia. Y a mí me parece que es bueno también, así como me parece que es bueno ir al cine y ver esta película Argentina 1985, simplemente más allá de las consideraciones puntuales, para recuperar parte de esa historia que nos pertenece, que es luchar por la justicia, por la memoria, por la verdad, etcétera, etcétera. También es necesario que recuperemos la historia de cómo construimos esa ley que permitió que muchas compañeras y compañeros tengan la posibilidad de prender un equipo de radio y empezar a ejercer ese derecho, que permite que las universidades nacionales tengan automáticamente una reserva de frecuencia, los pueblos originarios. Hablábamos hoy con algunos compañeros del artículo 49 en zonas de muy baja potencia o emisoras populares, digamos, que no requerían trámites complejos, de los canales de televisión que fueron surgiendo desde la nada misma. También tenemos compañeros que son ejemplo de eso, por ejemplo, en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, de una multitud de emprendimientos y muchos de los cuales están presentes hoy acá. Por supuesto, lo que es el programa de radios en escuelas rurales y de frontera, que después se convierte en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en un capítulo de la ley que son los fines educativos de la comunicación. Y hoy se cruza todo eso, ¿no? Se cruzan esas experiencias, incluyendo la Defensoría del Público, que es la que está del otro lado del mostrador, ¿no? ¿Qué dicen las audiencias? ¿Qué pasa con la gente que es usuaria de los sistemas de comunicación? ¿Se siente representada, se siente reflejada, escucha lo que le dicen? Y el gran desafío que tienen hoy, que es ver también cómo representar a los que son audiencias en el mundo digital, en un mundo mucho más complejo, con desafíos todavía mucho más fuertes. Uno de esos desafíos tiene que ver, por ejemplo, con poder desnudar los discursos de odio, de discriminación, de misoginia, ¿no? de xenofobia, es decir, de tantas cosas que están impregnadas y que son inoculadas sistemáticamente por buena parte de los medios hegemónicos de comunicación y manipulados a través de las redes de uso personalizado, que son las redes de Internet. Entonces necesitamos tener un registro también de eso, saber que las maneras en cómo circula la comunicación hoy no siempre son formas simétricas o son formas democráticas de circulación. De tal manera que han hecho, por ejemplo, posible
que casi el 60% de las personas crean que el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner es un invento de algún político. Cuando estamos viendo los hechos, las evidencias, hay un juicio en camino y un porcentaje muy alto de las personas que desconoce la existencia de los discursos de odio. Entonces, la razón de ser, me parece, de que estemos acá, de la comunicación popular, del encuentro, es justamente, bueno, reafirmar ese compromiso, esa voluntad de la que hablaba Claudia recién, para construir eso en una fuerza organizada de comunicación, en una fuerza articulada, porque no hace falta que estemos todos en el mismo medio, podemos estar en distintos medios, pero tener una política que nos articule y que interpele al Estado para decirle, mirá, más allá de repartir la guita de la publicidad oficial que no nos llega a los que estamos acá, veamos qué políticas hacen falta para que esas voces que no se escuchan se puedan escuchar. Así que nada, yo la verdad que los saludo, los felicito por el empuje, la continuidad, el compromiso de seguir laburando desde abajo, desde las escuelas, del territorio, desde la articulación, recuperando no solo herramientas de comunicación, sino discursos que si no, seguramente no circularían. Así que bueno, felicitaciones a la universidad, a los compañeros de UCAYA. Gracias, Claudia, por lo que has estado aportando. Y bueno, les deseamos el mejor de los congresos y que salga todo bien. Muchas gracias.